con el profesor Cardosa y le vamos a hacer unas preguntas sobre la corrupción. Hola. Hola, ¿para usted qué es la corrupción? Am, la corrupción es toda aquella falta que se hace a la confianza que existe en las instituciones y cargos públicos. Es decir, si a un cargo público corresponde la administración de recursos y esos recursos no se administran conforme a los lineamientos que esa institución tiene para sus tales efectos, hay un acto corrupto, ¿no? Es decir, siempre que se traiciona la confianza de las instituciones o la confianza que la gente tiene en las instituciones y en cómo operan, hay un acto de corrupción. ¿Cuál es su percepción de la corrupción en nuestro país? Yo creo que el principal problema de este país es la corrupción. Tenemos un montón de instituciones en las cuales la gente ya no cree y justamente no cree en ellas porque a través de diferentes actos de corrupción han demostrado que no son suficientes para cubrir las necesidades y expectativas de la población. En su comparación con otros países, o sea, comparando México con otros países, Pues México, bueno, no tiene que ser mi comparación precisamente, pero digamos que en los anualmente o no sé, cada cierto tiempo y a través de diferentes mecanismos se mide la percepción de la corrupción en los diferentes países. México es uno de los países que puntúan más alto en percepción de la corrupción, es decir, la gente piensa que vive en un país corrupto y de hecho vive en un país corrupto. Los países que estarían como más arriba en el ranking, pensando que son los menos corruptos, pues son Noruega, Suecia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda, son países de primerísimo mundo en donde pues las cosas funcionan de una manera muy distinta a este país. ¿cuál es su percepción de la corrupción en su comunidad? Yo creo que la corrupción existe en todos los niveles, no solamente tendríamos que hablar de cargos públicos, sino por ejemplo una persona que tira la basura en la calle, no, o sea, una persona que saca su basura en la calle y en lugar de dejarla en el cesto donde corresponde, echarla al camión, la deja tirada y nadie lo denuncia, es un acto corrupto, ¿no? Porque finalmente estás pues transgrediendo el orden social, ¿no? Una convivencia sana. Y si no existe la confianza para denunciar ese tipo de actos, ya también hay un acto corrupto. Del mismo modo se puede ver pues, en la extorsión policíaca, por ejemplo, cuando cometes algún, como lo que tú en tu vida personal dirías una mentira blanca, dices, ay, no importa si me estaciono 15 minutos en un lugar para discapacitados, pues sí, sí importa, ¿no? Porque forma parte de esta buena convivencia. Entonces, yo soy de la idea de que todo aquello que atenta contra la buena convivencia, de alguna manera transgrede la confianza y ahí es donde empieza la corrupción. ¿Cree que nuestro gobierno es corrupto? Sí, ¿Por qué? históricamente está probado que el gobierno es corrupto, ¿no? Desde la fundación de los primeros gobiernos postrevolucionarios ha habido una clara relación entre la corrupción y el sostenimiento del poder o de los grupos que están en el poder. Eh, la corrupción es visible creo que en muchísimos niveles. Simplemente tendrías que, o podrás agarrar cualquier caso random en cualquier año de la historia de México y encontrarías un asunto de corrupción. Creo que uno de los más recientes y sonados fue el caso de Javier Duarte, gobernador de Veracruz, que por no otra cosa que corrupción, pues desvió miles de millones de recursos y cometió infinidad de atrocidades y todo eso es corrupción, ¿no? Del mismo modo tú podrías hablar de los procesos electorales, podrías hablar de otros gobernadores en otras entidades, pero incluso podríamos retomar el tema y volver a hablarlo desde la misma sociedad, ¿no? Toda la gente que tira basura, que se estaciona en lugares que no son, que viajan ebrios, que es decir, es un país muy corrupto México. ¿Qué actos crees que puedan combatir el problema? Pues yo creo que la clave para combatir la corrupción es pues que haya conciencia política en los ciudadanos, es decir, que el ciudadano promedio tuviera un mínimo de conciencia política que le hiciera darse cuenta de lo importante que es construir desde la acción ciudadana instituciones públicas en las cuales el ciudadano pueda confiar y a las cuales el ciudadano le puede exigir porque sabe que existe esa correspondencia. Si el ciudadano no tiene la conciencia política para darse cuenta de la situación y sobre esa situación exigir, es el primero que alimenta que exista la corrupción porque es el primero en no quejarse. Bueno, muchas gracias.